Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe, sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos hablando sobre este sacramento tan importante del bautismo, en el sentido teológico de lo que es el bautismo. Recordemos que todas estas controversias o estas problemáticas que encontramos nosotros y estamos estudiando como teología son las que después, que surgen en la comunidad ciertamente, después son elementos básicos para poder escribir la Biblia. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Es por eso que estamos estudiando de esta manera, que podamos entender todo un camino teológico primero, lo que la comunidad estaba reflexionando o lo que era una problemática para la comunidad cristiana inicial. Y después desde aquí ellos comienzan en su reflexión a ponerlo por escrito. Y es así como tenemos en un tercer momento, decíamos nosotros, la Biblia escrita. Siempre el primer momento ha sido la experiencia con Jesús, ¿verdad? Jesús histórico, con los discípulos, que camina, que anuncia el reino. Un segundo momento, después de la muerte y resurrección de Jesús, viene el aspecto oral. Viene toda esta tradición que nosotros le llamamos, o lo que le llamamos la iglesia. Esa iglesia incipiente, porque iglesia quiere decir comunidad, esa comunidad de discípulos que le siguen a Jesús, comienzan a reflexionar desde el Antiguo Testamento, mirando todo el Antiguo Testamento, cómo se ha realizado en la persona de Jesús, las promesas, ¿verdad? Y entonces, en un tercer momento, se escribe lo que nosotros tenemos, lo que nosotros le llamamos la Biblia, el Nuevo Testamento, los 27 libros. Incluso hay más libros, porque nosotros conocemos y sabemos que están los libros apócrifos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de los libros apócrifos, nosotros nos estamos refiriendo a otros libros que también la comunidad cristiana fue procurando de llenar ciertos vacíos que encontramos dentro de los libros canónicos. Pero normalmente los libros apócrifos están redactados muy tardíamente, por eso no entran dentro de los libros canónicos. Sigamos un poco mirando ahora el aspecto del bautismo como tal, como purificación de los pecados. Nosotros estábamos hablando y diciendo que de por sí el bautismo tiene este efecto de la inserción dentro de esa comunidad, pero que nos pide ese cambio, esa conversión, que será siempre ese esfuerzo humano, esa lucha, eso quería decir conversión, pero dentro de una comunidad
que recibe la fuerza, el don del Espíritu Santo. Y este don y fuerza del Espíritu Santo nosotros lo entendemos principalmente como una asunción de la propia responsabilidad. Entonces uno que asume su propia responsabilidad y sobre todo en un comportamiento moral nos estaba diciendo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Hablábamos incluso y decíamos que el bautismo absolutamente no se puede presentar como una cuestión mágica, sino que es un sacramento. Y como sacramento significa ese signo visible que realiza su acción en la medida en que nosotros respondemos y hacemos ese esfuerzo de conversión. Miremos un poco, en el bautismo actúa la salvación de Cristo y en definitiva el Espíritu Creador de Dios, el Espíritu Creador de Dios. Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, es decir, por la humanidad, por el hombre, Jesús que muere por nosotros. Y entonces con ella la quiere santificar, purificándola a la iglesia, la comunidad, con el baño de agua, acompañado de la palabra. Por lo tanto, el bautismo que se realiza en cada uno de los bautizandos, aparece aquí como obra de la iglesia entera. Esto sí que es mucho más interesante aún, ¿verdad? Porque si nos dice aquí que el bautismo está realizando en los bautizandos la acción de la iglesia entera, la acción de la iglesia entera. Es decir, que la misma conversión, el cambio de vida, el cambio de mentalidad de cada uno de nosotros está en función de la misma comunidad eclesial, es decir, de nuestra propia sociedad. Si nosotros somos pecadores, estamos mancillando, ensuciando a nuestra propia comunidad. Si somos nosotros, ¿verdad?, quienes estamos de cierta manera respondiendo ahora con nuestra conversión, estamos haciendo crecer a la comunidad. Es decir, nuestras acciones privadas o nuestras acciones personales repercuten siempre a favor de la propia comunidad. Y esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta porque iglesia significa comunidad, iglesia significa atuazú, cajal, de ahí viene, ¿verdad?, del hebreo, el estar juntos, el pensar juntos, el ayudarnos. Entonces, este elemento comunitario es esencial dentro del cristianismo que proviene ciertamente que del judaísmo. El judaísmo, la Biblia siempre apunta a la comunidad. Aquí no hay cuatijaño, en la Biblia no hay cuatijaño. En todo caso, hay una conversión personal, pero esa conversión personal que siempre va a apuntar hacia la iglesia entera, dice, es decir, la comunidad. No se analizará en este lugar si la carta está pensada, ¿verdad?, en la costumbre del baño nupcial, ¿verdad?, que se celebra con la gran solemnidad tanto en el ámbito judío como también en el ámbito griego, de la purificación que se necesitaba siempre y que presenta, ¿verdad?, sino que el bautismo y la muerte de Cristo aparecen siempre unidos. Bautismo y muerte significa entonces, por una parte, muerte. El ser lavado significa muerte, destrucción. Cuando hablamos nosotros del símbolo del agua, de este signo tan importante que es el centro y elemento fundamental dentro del bautismo, nosotros decíamos, ¿verdad?, que aquí con el agua lo que nosotros estamos haciendo, al lavar, al purificar, estamos matando, ¿verdad?, el pecado. Es como decir ahora, ¿verdad?, ya que estamos dentro de esta pandemia y todo eso del coronavirus que sufrimos a causa de las consecuencias de esta muerte, ¿verdad?, a causa del virus. ¿Qué es lo que nos dice? Lávense la mano, lávense la mano, lávense la mano. Cada momento, lávense la mano. Porque el virus mata. Y eso podemos compararlo. Una analogía, ¿verdad?, que estamos haciendo, simplemente un ejemplo, ¿verdad?, para decir que así también el pecado nos mata, ¿verdad? Ahora, el lavado, el lavacro, ese es el signo y el significado de que Dios nos purifica, Dios nos lava, Dios nos hace entonces diferentes. Mientras que para Pablo, esta vinculación entre la muerte y el bautismo se lleva a cabo en la administración misma del bautismo. En Efesios, ¿verdad?, 5:25, la muerte de Cristo está íntimamente ordenada al bautismo por voluntad del mismo Cristo. Entonces, Efesios, sobre todo 5:25, nos habla de esta realidad, sobre todo para Pablo, que está totalmente unido, ¿verdad? Efesios
5:25 decíamos que nos hace pensar en esta realidad de la muerte, porque no podemos separarlo. Efesios 5:25 dice lo siguiente, si tienen su Biblia, abran también ustedes y hagamos juntos esta lectura. Maridos, dice, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra. Porque Cristo quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Santa e inmaculada. Es decir, a través del lavacro del bautismo nosotros nos volvemos puros, purificados por la gracia de Dios. Porque Cristo dice, o sea, es como voluntad de Cristo, de Dios mismo, que nosotros seamos purificados por el lavacro a través del bautismo. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Francisco pidió por segunda vez que se rece por los artistas. El 27 de abril recomendó inspirarse en su creatividad para afrontar la pandemia. En esta ocasión pidió fijarse en otro aspecto. Ieri ho ricevuto una lettera di un gruppo di artisti ringraziando per la preghiera che noi abbiamo fatto per loro. Vorrei chiedere al Signore li benedica perché gli artisti ci fanno capire cosa è la bellezza e senza il bello il Vangelo non si può capire. Preghiamo un'altra volta per gli artisti. Francisco transmitió la misma idea ante visitas de artistas de circo al Vaticano, cuando todavía no había estallado la pandemia. United World Week es un congreso que reúne a organizaciones e instituciones de todo el mundo, incluyendo la rama joven del movimiento de los focolares. La United World Week es como un laboratorio y una exposición global. Allí se muestran historias, proyectos e iniciativas que en todas partes del mundo promueven la fraternidad, la unidad y la paz y mejorar a la gente. El tema de este año es In Time for Peace, a tiempo para la paz. Todos los eventos del encuentro tienen el objetivo de promover un diálogo eficaz en el mundo. No basta con hablar de paz, debemos hacer algo. En este sentido, el Congreso es un desafío. Si se quiere llegar a tiempo para la paz, hay que prepararse bien y con antelación. Si queremos que el mundo sea más pacífico, debemos hacer algo. El confinamiento del coronavirus, lejos de desanimar a estos jóvenes, los ha movido a tomarse más en serio este desafío. Y en lugar de cancelar el Congreso, decidieron hacerlo online. Esta pandemia nos muestra la injusticia y la desigualdad en el mundo. Los que estaban en una situación de vulnerabilidad han sufrido más. Esto nos hace entender que el mundo es una interacción entre todos nosotros. Todas mis acciones influyen en la vida de los demás. Queremos sensibilizar para que cada uno pueda estar en grado de hacer elecciones responsables y solidarias que contribuyan a una humanidad más fraterna. Esta edición de la United World Week cuenta con más de 400 eventos, incluyendo seminarios web, momentos de oración, diálogo y conciertos. Por ejemplo, el grupo musical Gen Rosso actuará para los participantes. Señor presidente y autoridades, permítanos participar prudentemente de la misa. Nadie estará en peligro. Tendremos en cuenta todo lo necesario. Ñañangarekota ñande. Yaipuruta ao tiyurumoa. Yayekoheita ñamoita. Gen ha amiña ñongatu. Somos iglesia que debe permanecer en oración. Somos el cuerpo visible de Cristo. Y como estamos unidos del matrimonio, necesitamos estar unidos a Cristo en la Eucaristía. Así como necesitamos alimentos y vamos al súper, más para el alma necesitamos comulgar en la misa. Así
como no podemos dejar de trabajar, no podemos estar lejos. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús,
trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor, sobre todo sobre este sacramento tan importante del bautismo. Queridos amigos, cuando hablamos del bautismo, nosotros vamos a hablar ahora en este momento sobre aquella gracia que el bautismo nos confiere, que es la gracia del Espíritu Santo. Nosotros decíamos que es esa purificación anteriormente, ¿verdad? Es decir, Dios que nos da esa muerte al pecado, esa desaparición del virus, del pecado, llamémosle de esta manera. Pero ahora, ¿cómo se realiza eso? Y se realiza con el conferimiento, es decir, nos dona al Espíritu Santo. Israel esperaba el don mesiánico escatológico. El don mesiánico, es decir, tiene que llegar el Mesías, tiene que llegar el Yeshua, tiene que llegar el Salvador, el Mesías que nos va a salvar, el ungido por Dios. Pero nos dice también que es un Mesías escatológico. Ya sabemos qué significa el escatón, ¿verdad? El escatón significa la irrupción de Dios, Dios que entra en nuestra historia, Dios que corta en ese momento, como esa guillotina, nuestro caminar que veníamos, ¿verdad? De este deseo y de esta petición que siempre como humanidad pedíamos la presencia de Dios, el reino de Dios. Entonces, la irrupción de Dios significa justamente el escatón. Y Pablo nos habla de esta manera, es ese espíritu que entra. Israel que está pensando y que está esperando esta gracia de parte del Señor. Miremos, por ejemplo, esto no es una cosa inventada, ¿verdad? Por alguien que en ese momento, ni el Nuevo Testamento, ni Pablo, ni ninguna de las cartas, ¿verdad? Sino que esto aparece directamente desde el Antiguo Testamento. Miremos Ezequiel 36, del 25 en adelante. ¿Qué nos dice Ezequiel 36? Los que tengan ahí entonces pueden mirar desde el 25. Yo, dice, los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados.
yo los rociaré con agua pura. Ustedes quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les daré un corazón de carne. Entonces, esto, queridos amigos, queridos hermanos, es esencial y fundamental, ¿verdad?, que nosotros podamos entender. Esta es la fuerza que irrumpe, ¿verdad?, pero es el Espíritu de Dios que irrumpe en nuestra historia. El 37, 1, 14, también de Ezequiel, nos dice la misma cosa, esa visión simbólica de Ezequiel que nos renueva a Israel, es la resurrección que nosotros decimos. La mano del Señor se posó sobre mí, la mano del Señor, ¿verdad? Y el Señor me sacó fuera por medio de su Espíritu, y me puso en el valle que estaba lleno de huesos. Esto es lindo, esto es fenomenal. Luego me hizo pasar a través de ellos, de todas las direcciones, y vi que los huesos tendidos en el valle eran muy numerosos y estaban resecos, muertos, ¿verdad? El Señor me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: tú lo sabes, Señor. Él me dijo: profetiza sobre estos huesos, diciéndoles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor a estos huesos: yo voy a hacer que un espíritu penetre en ustedes y vivirán. Pondré nervios en ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los recubriré de piel, les infundiré un espíritu y vivirán. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé como se le había ordenado. Y mientras profetizaba se produjo un estruendo. Hubo un temblor y los huesos se juntaron unos con otros. Al mirar vi que los huesos se cubrían de nervios, que brotaba carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo: convoca proféticamente al espíritu, profetiza, hijo del hombre. Tú dirás al espíritu: así habla el Señor, ven espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que revivan. Yo profeticé como Él me había ordenado y el espíritu penetró en ellos. Así revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un ejército inmenso. Bueno, qué lindo entonces, queridos hermanos, esto, leer desde Ezequiel. Es la prefiguración de la resurrección. Evidentemente que aquí no nos está hablando de una resurrección nuestra, física todavía, pero está hablando de una resurrección del pueblo. Y esto es lo más lindo, resurrección del pueblo. Es decir, es la fuerza del Espíritu lo que a nosotros nos va a hacer revivir. Estamos como huesos resecos, tirados en el valle, en este valle de lágrimas, decimos nosotros también en nuestra oración, ¿verdad? Pero cuando el Señor promete y le dice a Ezequiel, Hesekel, fuerza de Dios, que quiere decir justamente profetiza sobre estos huesos. Diles que se levanten. Lleva a nuestra nación, a nuestra familia ante situaciones de muerte. Y esto es lo que el bautismo, lo que nosotros estamos reflexionando, cuando aquí se nos está diciendo que el bautismo de la iglesia, es decir, la comunidad, ¿qué es lo que está confiriendo? Nosotros como comunidad, ¿qué es lo que le estamos regalando y le estamos dando a este niño o a esta persona que se está bautizando y está entrando en nuestra comunidad y quiere asumir una responsabilidad, decíamos, la responsabilidad moral de una vida concorde a los mandamientos y a lo que el Señor nos pide para nuestra propia realización como personas, en síntesis, ¿verdad? Y justamente dice que es este don escatológico de la fuerza del Espíritu y la irrupción de Dios en nuestra vida. Eso significa escaton, Dios que entra a nuestra vida, cambia nuestra mentalidad, cambia nuestra forma de vivir, somos diferentes desde ahora. También hay otros libros del Antiguo Testamento. También en el Antiguo Testamento encontramos muchos libros apócrifos. El libro de los Jubileos dice: yo creo para ellos un Espíritu Santo que los haga puros, de modo que desde este día y por toda la eternidad ya no se aparten de mí. Esto nos habla el libro de los Jubileos. El libro de los Jubileos es un libro apócrifo del Antiguo Testamento. Y nos está hablando también de esta manera, el Espíritu de Dios que crea algo nuevo en nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe.
Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Oportunidad de soñar, de escribir y de cantar. No sé bien, tal vez llegue a ser un cantautor. Siento ganas de volar, de escalar y llegar al cielo azul. No sé bien, tal vez llegue a ser un aviador. Déjame nacer. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor, recitarte bellos poemas y defenderte con valor. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor. Dame la oportunidad de remar, navegar en alta mar. No sé bien, tal vez llegue a ser gran capitán. Siente que
casualidad, vivo estoy, soy feliz, te siento aquí. Tal vez, mamá, pronto te podré besar. No oyes mi voz. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, con esta fuerza y con esta gracia del Espíritu que decíamos. Estamos hablando desde el bautismo, el libro de los jubileos, que decía: yo creo para ellos un Espíritu Santo que los haga puros en primer lugar. Es decir, el hecho de que el Espíritu lo primero que confiere es la purificación. De modo que desde este día y por toda la eternidad ya no se aparten de mí. No se aparten de mí. Dos cosas. Primero, el hecho de ser puros que nos acerca al Señor. No nos olvidemos de este aspecto, ¿verdad? Siempre la Biblia insiste mucho en la pureza, ¿verdad? El ser limpiados, purificados por Dios para acercarnos junto a Él, ¿verdad? O, mejor dicho, cuando uno es impuro y se acerca a Dios, lo primero que Dios hace es purificarnos. ¿Se acuerdan? Incluso en el Nuevo Testamento encontramos algunos de estos elementos que traemos como idea central desde el Antiguo Testamento. Los leprosos que se acercan junto a Jesús, lo primero que piden para acercarse es ser purificados. Señor, tú que puedes purificarme. Señor, tú que puedes sanarme. También en Lucas, ¿verdad?, encontramos cuando estos 10 leprosos se acercan, pero dice que estaban alejados siempre de la comunidad. Viste que lo que es impuro siempre nos aleja de la comunidad, hasta que ellos se acercan a Jesús para ser reincorporados dentro de la comunidad. Entonces dentro de la comunidad. Pero necesitamos ser purificados y esto significa la conversión. Esto significa verdaderamente entrar en aquello que el Señor nos quiere regalar, ¿verdad? Que es esa vida nueva. Y eso lo encontramos también en el Nuevo Testamento, así como hasta en los libros apócrifos. Es decir, que estos son los elementos fundamentales y esenciales que se están significando en el bautismo. Pero estos significados que nos tienen que llevar después, decíamos, a una vida moral, a una vida de responsabilidad, ser puros ante el Señor y seguir caminando de esta manera. En la época del Mesías, es decir, ya cuando este movimiento mesiánico, el movimiento mesiánico aparece dentro del movimiento apocalíptico. El pueblo está lleno de sabiduría causada por el espíritu de justicia y de poder. Está entonces el pueblo lleno de sabiduría causada por el espíritu. La sabiduría es entonces una forma también nosotros de purificarnos. Y hasta yo quisiera entrar en un aspecto más bien antropológico, ¿verdad?, para hacer una relectura, ¿verdad?, pero cambiándole a una visión antropológica, no así religiosa directamente, ¿verdad? La sabiduría, ¿qué sería para nosotros? Y sería también la educación, diría yo. Por eso entro a un aspecto nuestro, a un aspecto más antropológico que nosotros podemos entender. La ñandeta, ¿qué pasa? Y justamente nosotros estamos muertos. El que está muerto de cierta manera, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y por qué no está desarrollando esa capacidad tan linda y tan grande de la inteligencia que el Señor le ha dado para que podamos nosotros hacer un camino de salvación? El camino de salvación siempre va a necesitar, decíamos, del aspecto histórico, del aspecto humano, del aspecto tangible nuestro. Somos nosotros que antropológicamente tenemos que resolver nuestros problemas
humanos, de convivencia, de comunidad. Pero desde ahí entonces entendemos, y ahí está, aquí le llama la sabiduría. La sabiduría es el que les da, dice, causada por el Espíritu. La sabiduría causada por la fuerza de Dios sería entonces. Es la presencia de Dios. No vamos a solucionar entonces nuestros problemas políticos o nuestros problemas sociales, de pobreza, de falta de educación, etcétera, etcétera, si es que nosotros no entendemos que la sabiduría es causada por el Espíritu. Y el Espíritu es la fuerza de Dios. El Espíritu entonces es ese aspecto trascendental que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos y que tenemos que forzar justamente despertarlo, ¿verdad? Entenderlo, para poder después hacerlo redundar en este otro aspecto muy humano. El asunto es que muchas veces nosotros nos quedamos simplemente aprisionados, ¿verdad? Encarcelados por el aspecto humano, así como dice Platón, ¿verdad? Quedamos aprisionados. Y ese espíritu que tiene que desenvolverse, que tiene que salir desde adentro, que nos tiene que despertar, entonces nosotros mismos muchas veces lo dejamos de lado. Y no entendemos que es esa voz interior, esa voz de Dios que grita en nuestro interior, ¿verdad? Como dice Pablo, nos hace gritar, Abba, Padre. O sea, es un salir desde adentro para que nosotros podamos realizarnos como personas y realizarnos sobre todo como comunidad. Y entonces, también estos que eran los hombres de Qumran, los piadosos de Qumran, ellos saben que la conducta del hombre solo puede permanecer constante en el espíritu que Dios creó. Esto sí que es mucho más humano, mucho más antropológico. Los hombres de Qumran, los piadosos de Qumran, que son gente muy concreta, ¿verdad? Porque ellos encuentran a Dios en esa reflexión de la comunidad, pero en una comunidad que trabaja todos los días, que se empeña en las cosas muy concretas, en las cosas del día a día que ellos esperan, la irrupción, el escatón del Dios que entra, es decir, el entender que Dios actúa en nuestra propia vida. Y por eso ellos dicen, la conducta del hombre, lo que nosotros vivimos, cómo nosotros actuamos, solo puede permanecer constante. Vamos a ser constantes. Ahí este día añade ya es algo. Sí, se haya bautizado, que sí, se llama Vitupao, sí, se haya poma la primera comunión, sí, se haya confirmado, no hay constancia. No hay constancia. Entonces aquí tenemos que comenzar a reflexionar un poco, a ver qué significa cada uno de estos sacramentos, la fuerza del Espíritu que hemos recibido. Y dice, solo puede permanecer constante en el Espíritu que Dios ha creado, es decir, en ese Espíritu que Dios ha infundido en nosotros. Vamos a ser constantes en nuestro camino de vida, en nuestro camino de fe en la medida en que entendemos que Dios creó para nosotros. Crear aquí significa el hecho de que Dios nos infunde, Dios entra dentro de nosotros. Esta es una reflexión ciertamente un poquitito más elaborada de lo que nosotros ya encontramos en los escritos también del Génesis, si queremos mirar no solamente de los escritos apócrifos o de los hombres de Qumran, etcétera, sino que en el libro sagrado de la Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando te habla de la misma creación del hombre, ¿verdad? Dios que infunde su espíritu, el nefesh, la esencia de Dios. Estamos volviendo a lo mismo siempre, ¿verdad? La esencia, lo fundamental de parte de Dios que crea en nosotros. El crear significa que Dios mismo nos infunde su espíritu, entra en nosotros y desde ahí dice el hombre resultó un ser viviente. El hombre resultó un ser viviente solamente en ese momento en que tenemos al espíritu. Luego también Qumran dan gracias por el espíritu de santidad que les ha sido enviado. Este espíritu de santidad que les ha sido enviado. Esta promesa se cumple ahora por el don del Espíritu en el bautismo. Para esto prometió Jesús el bautismo. Inmediatamente después de la gran efusión del Espíritu Santo, Pedro dice que cada uno de ustedes se bautice y reciban el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando Pedro dice esto, quiere decir que esto es esencial en la vida del cristiano. Es la fuerza del Espíritu que nos hace vivir como tales. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe.
Señor presidente y autoridades, permítanos participar prudentemente de la misa. Nadie estará en peligro. Tendremos en cuenta todo lo necesario. Ñañangarekota ñandeki. Yaipuruta ao tiyurumo aha. Yayepoheita ñamoita. Gel ha aniña ñongatu. Somos iglesia que debe permanecer en oración. Somos el cuerpo visible del Cristo. Así como estamos unidos en el matrimonio, necesitamos estar unidos a Cristo en la Eucaristía. Así como necesitamos alimentos y vamos al súper, más para el alma necesitamos comulgar en la misa. Así como no podemos dejar de trabajar, no podemos estar lejos de la misa. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe'e. Encontramos aquí en esta reflexión, ¿verdad?, que la Iglesia, a través del bautismo, es decir, a través de la fuerza del Espíritu, lo que le está confiriendo es esa gracia de Dios, ese nefesh, esa esencia de Dios, el mismo Espíritu de Dios que nos hace revivir, que nos hace entender el camino de redención, el camino de salvación. En la donación, decíamos, del Espíritu que recibimos en el bautismo, así como Juan nos está hablando, lo que se distingue aquí es esta fuerza que después actuará en la vida del hombre para darle nueva vida. Es una nueva vida entonces que nosotros estamos recibiendo a través del bautismo. Vamos a mirar un poco Hechos de los Apóstoles. Nosotros mirando en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, si ustedes tienen ahí su Biblia, por favor, miren, estamos en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, en que nos habla justamente de esta acción y de esta efusión del Espíritu Santo en el corazón del hombre, del 1 al 6. Mientras Apolo permanecía en Corintios, Pablo, atravesando la región interior, llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: cuando ustedes abrazaron la fe, ¿recibieron el Espíritu Santo? Una pregunta interesante, ¿verdad? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que hemos hablado también sobre el bautismo que recibían los judíos de Juan el Bautista? Pero ellos recibían este bautismo de Juan, pero no hablaba aún de la efusión del Espíritu Santo. Aún ellos estaban hablando simplemente del bautismo a través del agua, con esta simbología del agua tan importante, pero como una ablución o como una purificación desde el Antiguo Testamento, decía Juan, para el perdón de los pecados. Pero no estaba hablando aún de este otro elemento que nosotros tenemos que entender del Espíritu Santo y que dijimos anteriormente, que es la fuerza vivificadora. Entonces, aquí hay un proceso también dentro del entendimiento y de la revelación de lo que significa el bautismo como tal. Aquí ellos dicen, ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo ustedes recibieron? Le dice Pablo, les preguntó Pablo. El de Juan, ¿se dan cuenta? Hemos recibido simplemente el bautismo de Juan. No estamos diciendo con esto que las cosas están mal, etcétera, etcétera. Lo que estamos diciendo es que aquí hay un proceso. Porque el bautismo de Juan significaba, y él mismo se presenta y dice, yo les bautizo con agua. Pero para la conversión, es decir, conversión, ¿se acuerdan que quería decir el esfuerzo humano? Es decir, una preparación interior del hombre. Si él está diciendo que el bautismo de Juan nos prepara para la conversión donde cada uno asume su responsabilidad, ahora entonces con la efusión del Espíritu Santo que ahí Pablo nos presenta y el bautismo nos presenta, nos está diciendo que es una efusión de la misma gracia de Dios. Es Dios entonces que actúa en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia, pero como ese don y ese regalo. No es el simple esfuerzo, no es el simple empeño humano, sino que es aquí esa gracia, ese regalo, ¿verdad?, que entra, que se infunde dentro de nuestra propia vida. Entonces Pablo les dijo, Juan bautizaba con un bautismo de penitencia, ¿se dan cuenta? Bien humano, de penitencia, de lo humano, donde uno reconoce, dice, Señor, yo he pecado, me he alejado de ti. Diciendo al pueblo que creyera. Ahora viene el segundo elemento, que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Y es aquí entonces donde les va a decir, Jesús es el que trae esa gracia y esa fuerza del Espíritu Santo. Es la tercera persona, ¿verdad?, de la Santísima Trinidad, como nosotros entendemos teológicamente, ¿verdad? Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso la mano, que es la presencia, el símbolo de la presencia del Espíritu Santo, y descendió sobre ellos, ahí está, descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Qué lindo que es esto, ¿verdad?
Y esto es lo que nos hace entender como signo de purificación verdadera que confiere el Espíritu Santo. El agua que nos lava, decíamos hace rato, y estábamos hablando de ese primer elemento, ¿verdad? Que es la purificación de los pecados. Es la purificación de los pecados. Ahora, sin embargo, el bautismo, decimos, como un segundo paso, que nos confiere al Espíritu Santo. Por lo tanto, para Pablo, el efecto del bautismo es que todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, fuimos bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos dio a beber un solo espíritu. Esto lo encontramos principalmente en 1 Corintios, capítulo 12, 13, cuando se nos habla, ¿verdad?, en Corintios, 1 Corintios, capítulo 12, el versículo 13, nos estaba hablando sobre los dones espirituales. Entonces, en el 12, 13 nos dice lo siguiente: así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno solo, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu, para formar un solo cuerpo. Ahora entramos en este aspecto, ¿verdad?, de la comunidad nuevamente. Estamos apuntando de nuevo al vivir la gracia y la fuerza del Espíritu Santo como el que nos une como comunidad. Porque todos recibimos el mismo bautismo, nos dice aquí, ¿verdad? A todos se nos dio a beber un solo espíritu. El espíritu que actúa en el bautismo crea el único cuerpo de la iglesia. Crea el único cuerpo de la iglesia. Esto sí que es esencial y fundamental para entender en cuanto a la unidad de la iglesia, la unidad de la comunidad. ¿Y por qué digo esto que es esencial y fundamental? Porque quiere decir que aquí también puede haber el espíritu de división. Y el espíritu de división, evidentemente, que no proviene del Espíritu Santo. Y sobre esto vamos a seguir reflexionando posteriormente en la próxima clase del Nuevo Testamento. Que el Señor verdaderamente nos cuide, nos una como comunidad y no seamos sectarios, no protestemos contra algo esencial que el Señor justamente nos llama a vivir, que es la unidad. Y esa es la fusión, la efusión del Espíritu que nos hace vivir como iglesia y como comunidad. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos volvemos a encontrar próximamente con más Ñande Yara Ñe'e. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.